¿Qué amigos? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Ya desayunaron todos? Vamos a comenzar hoy con la segunda parte de cefaleas, ¿listo? Estaba esperando que se conectaran más de nosotros para poder comenzar la clase, pero bueno, ya para los que fueron puntuales para ir comenzando, ¿dale? Déjenme compartir la pantalla. Listo, me confirman porfa si se ve la pantalla. Sí, Sí, ya, Sí bacán. se ve, pero está en blanco. Sí, sí, está bien, está bien. Listo, entonces pues comencemos con la segunda parte de cefaleas. La clase de hoy es más corta ya porque pues las cefaleas que vienen son las más sencillas. Lo más complicado fue en la clase de ayer porque pues la migraña y la fisiopatología y todo eso, ¿verdad? Pues la clase de hoy es más sencilla, lo único que es complicado aquí es pues tratar de memorizar ciertas características de las cefaleas que vamos a ver para poderlas diferenciar unas con las otras. Ya entonces, bueno. Vamos a iniciar con cefalea tensional, que pues es la más común de todas, ¿verdad? Entonces, bueno, primero hay que hablar de la epidemiología para poder entender un poquito más, irnos situando en el contexto de la enfermedad. Y es que, bueno, lo principal, que este tipo de cefalea es la más común de todas. Al 80% de las personas en algún momento de su vida les ha dado o les va a dar, ¿sí? Y bueno, principalmente este tipo de cefaleas, como la mayoría, predominan más en la mujer con respecto del hombre, ¿verdad? Y su incidencia se parece mucho al de la migraña, que es entre 30 y 39 años de edad, su pico, ¿verdad? Sin embargo, pues puede dar a cualquier edad. ¿Listo? Y bueno, hablemos de las etiologías. Como todas las cefaleas, y ya lo hablamos ayer, no conocemos como tal un mecanismo, ¿verdad? Etiopatogénico que me desencadene estos ataques o sí, estos ataques de cefalea, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí conocemos son estos factores eh, que pueden como que promover un ataque de dolor de cabeza, ¿sí? Y bueno, dentro de ellos tenemos a los factores exacerbantes que son la fatiga, ¿verdad? La falta de sueño, una mala postura, hasta de pronto al dormir o al estar estudiando, la ansiedad, el estrés y la depresión. ¿Listo? Y bueno, entonces ahorita hablemos de las características que tiene esta cefalea para poderla distinguir de las otras, ¿ya? Su naturaleza es episódica, quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento del día, en cualquier hora del día, en cualquier momento, ¿sí? Puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿ya? A eso es a lo que me refiero con episódico. Y por otro lado, pues la duración. Es relativamente corta, dura entre 30 minutos aproximadamente. Sin embargo, en algunas personas, sobre todo las personas que han cumplido con esos factores exacerbantes que les acabo de hablar, en estas personas, pues la cefalea puede extenderse hasta máximo, sin máximo, 7 días, ¿ok? Ahora, el tipo de dolor, a diferencia de todas las otras cefaleas que ya habíamos hablado, que eran de un solo lado de la cabeza, ¿verdad? Hemicraneal, esta de acá es holocraneal, es decir, que va a abarcar la mayor parte de la región de la cabeza, o bifrontal también, o en banda se lo conoce, porque pues va, generalmente el dolor se va, bueno, supongo que la mayoría de ustedes ya les ha dado una cefalea tensional, que es un dolor de cabeza pues que se va a extender casi en todo el área frontal y frontotemporal, ¿verdad? De ambos lados. Eso hay que quedar claro. Esta sí es de ambos lados. ¿Cómo es el dolor? Bueno, describámoslo. Es un dolor sordo, pulsátil, ¿verdad? Opresivo en algunos casos. Y bueno, que no aumenta con el esfuerzo, eso es importante. Algo también que es muy importante aquí a tener en cuenta es que este tipo de cefalea no provoca ni náuseas, ni vómitos, ni auras, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que no vamos a tener estos síntomas y que esto nos puede ayudar a diferenciarla de primera, ¿verdad? De otro tipo de cefaleas que sí pues presentan náuseas, vómitos, auras, como eran la migraña, ¿verdad? La cefalea en racimo, la paroxística,
todas las que vimos ayer, ¿verdad? Que sí presentaban náuseas y vómitos. Bueno, pues esta cefalea tensional no provoca eso. Entonces, si en un caso clínico ya vemos que de entrada el paciente tiene dolor de cabeza y dice que refería a náuseas y vómitos, ya podemos ir descartando cefalea tensional, ¿sí? Peor si tiene aura. Este tipo de cefaleas no se presenta con auras. Lo que sí puede presentar el paciente es o fotofobia o fonofobia, que es como que esa irritabilidad a los sonidos fuertes. Ya, cualquiera de las dos, sin embargo, no es usual que se presenten juntas. Ya, es una o la otra, pero no juntas. Ahora, hay un subtipo de cefalea que se llama cefalea atencional con sensibilidad pericranial. ¿A qué se refiere este otro componente de con sensibilidad pericranial? Bueno, pues que hay algunas personas que presentan pues esta cefalea tensional, este dolor de cabeza, y al palparle pues los músculos de la cabeza, ¿verdad? El occipito frontal, de pronto el temporal, al palparle estos músculos de la cabeza se exacerba o aumenta el dolor. Ya, eso es lo único de lo que se refiere con cefalea tensional con sensibilidad pericranial. ¿Ok? Entonces, súper sencillo. Ahora vamos a los tipos de cefalea como tal con respecto al tiempo de duración, ¿ya? Y pueden ser cefaleas episódicas infrecuentes de tipo tensional, que esta es la que ocurre generalmente, ¿verdad? La mayoría de las personas, que es un tipo de cefalea que a lo mucho ocurrirá por un día y una vez al mes, ¿verdad? Y si las contabilizamos los episodios en un año, no darán más de episodios de 15 días de cefalea, ¿ya? En todo el año. Esa es la general, la que le pasa a todo el mundo. Ahora, hay otro tipo que es la cefalea episódica frecuente de tipo tensional. La otra infrecuente, esta es frecuente. ¿A qué me refiero con frecuente? Pues bueno, que ya los episodios no van a ser uno al mes, ¿verdad? Pasando de un día al mes, sino que van a ser más de mínimos y como mínimo tienen que haber 10 episodios de cefalea que hayan ocurrido en un plazo de 10 a 14 días al mes, ¿ok? Y esto tiene que ocurrir durante más de 3 meses. Ahí ya decimos que es una cefalea episódica frecuente. Ya, ojo, no es lo mismo decir cefalea crónica, ya, cuando hablamos de cefalea tensional. ¿Por qué? Porque una cefalea tensional tipo crónica la valoramos ya cuando dura más de 15 días al mes. Y esta situación se prolonga por más de 3 meses. Ahí ya hablamos de cefalea crónica. Entonces, recapitulemos esta parte porque es súper sencillo de memorizar. A ver, decimos cefalea tensional episódica infrecuente, que es la que le pasa a todo el mundo, ya ocurre máximo un día al mes y en todo el año máximo 15 días, ¿verdad? Si los contabilizamos. Perfecto. Hablamos de que es frecuente cuando hay más de 10 episodios de cefalea, ¿verdad? Y estos episodios se prolongan por más de 3 meses. Y ya hablamos de una cefalea tensional crónica cuando dura más de 15 días la cefalea al mes y esta situación se lleva prolongando más de 3 meses, ¿verdad? Súper sencillo de recordar. Y bueno, pasemos ahora ya al tratamiento. Lo principal, siempre, AINES, ¿ok? Ibuprofeno, aspirina, naproxeno de 550 más o menos, es lo que se debe dar. También se puede dar paracetamol, ¿ya? Ahora bien, hay, cuando ya hablamos, esto es para los tipos de cefalea episódicas, ¿verdad? Tanto las infrecuentes, que es la general, como la infrecuente. A eso le podemos decir al paciente, ok, se va a tomar paracetamol 1 gramo o naproxeno, ¿verdad? Que es el Apronax, ¿listo? Pero ya cuando el paciente ya llega con un cuadro, ya está asediado, que es un cuadro más de 3 meses, ¿verdad? O cefaleas que duran más de 15 días, ya es un cuadro crónico, ¿verdad? Aquí ya no nos podemos simplemente basar en AINES, sí, para el momento, para calmar estos dolores, le damos AINES o paracetamol, pero como método preventivo, ¿verdad? Para evitar que vuelva otra vez al paciente a recaer en estos episodios tan largos de dolor de cabeza, le podemos dar aminotriptilina, ¿listo? Y bueno, por otro lado, aparte de la terapia farmacológica, pues también tiene que ver la recomendación del médico de decirle al paciente que trate de evitar esas situaciones del día que le provocan estrés psicológico, realizar ejercicio, ¿verdad? Reducción del peso corporal. Y bueno, eso es todo. Con base al tratamiento, súper sencillo, ¿verdad? Y lo único que hay que tener en cuenta aquí, importante del tratamiento, es que no se debe dar AINES por más de 15 días, porque pues como ya vimos con los otros tipos de cefaleas el día de ayer,
puede ocurrir una cefalea por medicamentos, ¿sí? Una cefalea medicamentosa. Y bueno, eso es súper sencillo la parte de cefalea tensional. Vamos ahorita con las otras cefaleas primarias que también son súper fáciles y pero lo único malo es que son algunas, pero fáciles de recordar también. Déjenme compartirles pantalla de eso. Una pregunta. Dime. El de Aines, el de Aines ese era para la frecuente. Sí, para la infrecuente y la frecuente. O sea, un ataque que puede durarle a un paciente de cefalea tensional de un día máximo, ¿verdad? Que es la infrecuente, le puedes dar AINES ya para el alivio del dolor. Es como un tratamiento agudo, tanto para la frecuente y la infrecuente. Pero ya cuando hablamos de un paciente que es crónico, un paciente que le dura bastante, pues los episodios de cefalea, ahí es que recién utilizamos el método profiláctico, ¿verdad? Que es como que el método preventivo, ¿ya? Si es que lo queremos comparar como al tratamiento de la migraña, ya que también tiene un tratamiento abortivo y un tratamiento preventivo. Asimismo, la amitriptilina sirve para evitar que el paciente vuelva a recaer en esos cuadros de dolor. Listo, gracias. Dale, mano. Ahora hablemos de las otras cefaleas primarias, ¿sí? Primero, las cefaleas asociadas a la actividad física. Ojo, dentro de las cefaleas asociadas a la actividad física son dos. Ya no quiero que se confundan, porque es como que este es el nombre que engloba a subgrupos de cefalea, ¿ya? No es como que cefalea asociada a la actividad física es el nombre de una cefalea, no, es el nombre de un conjunto de cefaleas, ¿dale? Y dentro de este conjunto está la cefalea primaria por tos, que es la más sencilla. ¿Cierto? Súper fácil de memorizar. A ver, primero, datos epidemiológicos o característicos. ¿En quién se produce este tipo de cefalea? En mayores de 60 años, por lo general, o sea, personas de tercera edad van a tener este tipo de dolores de cabeza, ¿ya? Y predomina en mujeres como casi la mayoría de las cefaleas, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo se produce este tipo de cefalea? Pues nos describen así los libros, o bueno, los documentos, que es una cefalea que se provoca bueno, que es como que provocada por maniobras de Valsalva. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la tos, la risa, ¿verdad? O realizar de pronto una fuerza, ¿verdad? De pronto al alzar algo pesado, ¿verdad? Que provoca una compresión de de la musculatura abdominal, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto? Pues que al haber esa compresión, claro, internamente, ¿verdad? Hay un aumento de presión, ¿verdad? Porque hay una compresión, o sea, la cavidad como tal se reduce y por tanto eso provoca como que si estuviéramos apretando la vasculatura, ¿verdad? Principalmente pues los vasos venosos. ¿Listo? Entonces hay como que una opresión de ellos por dentro del cuerpo y eso provoca un aumento de la presión del flujo venoso intracraneal. Y claro, ¿qué pasa? Obviamente, pues ya sabemos que como método compensatorio, si es que dentro de la bóveda craneana aumenta el flujo sanguíneo, tiene que haber una disminución principalmente de flujo de líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la presión intracraneana se mantenga constante. Ya, eso es fisiología. Chévere, ya sabemos que si aumenta la irrigación, va a haber por defecto una disminución del flujo de líquido cefalorraquídeo para que se mantenga la presión intracraneana constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay un aumento por un aumento de fuerza, ¿verdad? De la contracción de la musculatura abdominal, provoca un aumento, ¿verdad? De flujo sanguíneo a la cabeza y esto entonces debería naturalmente, en condiciones normales, debería provocar un flujo de forma caudal, o sea, de abajo hacia arriba, de líquido cefalorraquídeo para tratar de mantener la presión intracraneal constante. ¿Listo? Pero ¿qué pasa en estos pacientes? Que en estos pacientes hay defectos tanto de la bóveda posterior del cráneo, ¿verdad? Que pues es donde está el cerebelo y el tronco encefálico, ¿ok? Entonces, o esta bóveda donde están alojadas estas estructuras, o es muy pequeña o está congestionada por algo, ¿verdad? Dentro de pronto una masa, ¿ok? O de pronto el agujero magno, que es pues obviamente lo que ese agujero que comunica la bóveda craneana en general con el resto del cuerpo, ¿cierto? Con el resto de la columna vertebral, es lo único que los comunica. Muy bien.
¿Qué pasa? Si este agujero es por defecto o es muy grande o tiene algún defecto en su ubicación, o sea, en su extensión o en su forma, las estructuras que están en comunicación con ese agujero, que es el tronco encefálico, y cierta parte del cerebelo, pues pueden tender a moverse o a protruir por ahí, ¿verdad? A estar en ese movimiento, por ese agujero que está defectuoso, por ese agujero que tiene una malformación. ¿Ya? A esa malformación y a ese efecto que ocurre de ese movimiento, es lo que conocemos como malformación de Chiari tipo 1, ¿ya? Cuando pensemos en malformación de Chiari tipo 1, estamos pensando en eso, un defecto del agujero magno, ¿verdad? O un defecto en la bóveda craneana posterior, ¿ya? Que va a provocar entonces un movimiento del tronco encefálico y del lóbulo inferior del cerebelo, ¿ok? Entonces, claro, hay un aumento de la presión intracraneana, ya sabemos, por tos, por lo que sea que haga compresión del abdomen, aumenta flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo debería de mandar líquido cefalorraquídeo de forma caudal, pero como hay una congestión de esta parte, ¿verdad? Porque la bóveda craneana está muy comprimida de pronto en algunos pacientes, ok, ese flujo de líquido cefalorraquídeo es impedido, o sea, está obstruido, hay una obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Esta obstrucción es la que se cree que provoca este tipo de cefalea, ¿ya? También ocurre en la malformación de Buchiari, entonces ya tenemos como que dos razones, ¿verdad? Que podrían provocar este tipo de cefalea primaria por tos, ¿ya? Pero siempre a la cabeza, lo primero que deben pensar es malformación de Buchiari. ¿Listo? Perdón, malformación de Chiari tipo 1, así se llama. ¿Ok? Eso es lo primero que deben pensar cuando les hablen de cefalea por tos. Y bueno, algo también que tiene, algo característico de este tipo de cefalea por tos es que es sensible a la indometacina, ¿verdad? Se puede dar indometacina de 50 a 200 miligramos y esto puede calmar estos episodios de cefalea. Sin embargo, pues lo que sucede es que este tipo de cefaleas suele ser de corta duración, o sea, máximo dura 2 horas, pero por lo general dura segundos a minutos. Por tanto, como tal, dar un medicamento para el dolor que va a pasar más rápido que el tiempo de acción del fármaco al ingerirlo, sabes, no tiene mucho sentido. Pero en casos de que la cefalea se produzca, ¿verdad? Y dure, o sea, perdure en el tiempo, ok, le podemos dar entonces indometacina, ¿sí? Y como segunda línea, en caso de que no le puedas dar indometacina, de pronto porque el paciente, pues ya saben que la indometacina es un AINES, de pronto el paciente sufre úlceras gástricas, ¿verdad? Entonces, en ese caso le podríamos dar medicamentos de segunda línea, como son el topiramato y el propanolol. Muy importante el propanolol aquí, el juego de este. También la cetazolamida, pero principalmente como segunda línea tengamos en la cabeza topiramato y propanolol, ¿sí? Muy bien, ahora, el segundo subgrupo de cefaleas asociadas a actividad física es cefalea primaria por ejercicio. Ya ven, es por eso que no quería que se confundieran, porque de pronto les ponen cefalea asociada a actividad física y confunden porque se parece, ¿verdad? O sea, tiene una connotación de actividad física a cefalea primaria por ejercicio, cuando no es así, ¿ya? Ahora bien, ¿qué pasa? Una persona que hace ejercicio, pero de pronto no lo vayan a confundir con una cefalea inducida por tos o una cefalea inducida por maniobra de Valsalva. Porque sí, digamos que una persona alza una pesa, ¿verdad? Alza peso en el gym, algo así. Ya, al alzar ese peso de una comienza ese dolor de cabeza. Ahí estamos hablando de una cefalea inducida por maniobra de Valsalva o cefalea primaria por tos. ¿Ya? Acá, cuando hablamos de cefalea primaria por ejercicio, hablamos de un ejercicio intenso, no de que el paciente realizó una fuerza excesiva, sino que es horas de ejercicio, un tiempo prolongado de ejercicio intenso, así sea solamente salir a trotar, pero por un tiempo prolongado ya ahí se provoca este tipo de dolores de cabeza, ¿sí? Y para que uno pueda diagnosticar, ok, el paciente tiene cefalea primaria por ejercicio, este tipo de cefaleas tiene que ocurrir al menos 2 veces. El paciente tiene que haber al menos tenido 2 episodios de este tipo de cefalea, ¿ya? Ese es como criterio. Ahora, ¿en quién se provoca más? También en mujeres, ¿ya? Usualmente dura 5 minutos, máximo 48 horas, pero es excesivo ya que ocurra eso, muy pocas veces va a ocurrir. Esos tipos de cefaleas son de duración muy corta.
¿Listo? Casi todas cuando les hablen de otras cefaleas primarias, la mayoría son de un tiempo de duración muy corto, miren, 5 minutos. Ya, el dolor también es punzante, también es bilateral, se asocia a cambios climáticos y a grandes temperaturas, ¿ya? Y lo característico aquí es que la mayoría de veces quienes tienen este tipo de cefaleas también tienen migraña. Y ojo, este tipo de cefalea puede conducir a que el paciente presente migraña. Ya habíamos visto ayer que uno de los triggers era la actividad física intensa, ¿sí? O el estrés físico. Ahora bien, ojo, antes de pensar que o sea, si si el caso clínico, ¿verdad? O el paciente llega y le dice, no, yo realicé ejercicio físico hoy en el gym y después me comenzó a doler la cabeza de una manera intensa. Ok, no hay una piensen en, ok, el paciente tiene cefalea primaria por ejercicio. Recuerden que si estamos hablando de cefaleas primarias, ¿verdad? Estamos hablando de cefaleas que no tienen como tal una causa estructural definida, ¿sí? Que provoca que provoque pues, el cuadro, ¿verdad? Este fenómeno, ¿ya? Y es que antes de hablar de cefaleas primarias, primero teníamos que haber descartado cefaleas secundarias, que son las que ya hemos visto en otras clases con otros compañeros, ¿verdad? Otras patologías que me provocan cefalea también, ¿cierto? Entonces, esas otras patologías son las que tenemos que descartar primero antes de llegar a cefaleas primarias, ya como opciones de diagnóstico. Por tanto, aquí también, y más todavía más si es que el paciente refiere que se produjo después o mientras estaba haciendo un ejercicio intenso, ¿ya? Porque no solamente puede ser cefalea primaria, sino que también de pronto el paciente tuvo una disección de arteria cervical por causa de ese aumento de flujo, de aumento de presión hemodinámica, ¿verdad? De la sangre. También un síndrome de vasoconstricción arterial reversible, un aneurisma roto, trombosis del seno venoso, o también incluso, pero muy poco frecuentes, que se asocia a feocromocitoma, ¿ya? Entonces, bueno, eso era lo que hay que tener en cuenta en cuanto a la cefalea primaria por ejercicio. Siempre a la cabeza, ejercicios intensos prolongados en el tiempo, media hora, una hora de ejercicio intenso. Ya ocurre como en casi la mayoría de todas mayores mujeres. Son de corta duración, es pulsante y es bilateral, al igual que la cefalea tensional, ¿verdad? Por lo general da en pacientes con migraña y ojo, antes de diagnosticar este tipo de cefalea, primero tuvimos que haber descartado esas red flags, esas posibles causas estructurales que me hayan provocado esta cefalea y que son que comprometan pues la vida del paciente, ¿no? Ya sabemos, disección de arteria cervical, aneurisma roto principalmente, trombosis del seno cavernoso. Listo. Ahora, bueno, esto aquí, lo único que tengo aquí es como que la fisiopatología de cómo es que un tipo de persona que realiza un ejercicio extenuante puede desencadenar este tipo de cefaleas. Y bueno, ya saben que no se conoce todo, pero hay una teoría y es que ha concordado muy bien en la mayoría de estos pacientes. Y es que, bueno, primero tienen que pensar que en el cerebro las venas, bueno, sí, la irrigación venosa carece de válvulas. Sí, ya saben que en el resto del cuerpo las venas, ¿verdad? Tienen unas válvulas que es la que permiten un flujo de sangre de forma enterógrada, es decir, hacia adelante, más no hacia atrás. La sangre en las venas no tiende a devolverse porque están las válvulas, ¿verdad? En el cerebro no hay esas válvulas, ¿listo? Pero ¿dónde sí hay esas válvulas y que tienen de ciertas venas que tienen comunicación con la irrigación cerebral y son las válvulas de la yugular, de la vena yugular interna, ¿sí? Estas sí tienen esas válvulas, después ya no tienen, una vez que ingresan al cerebro la irrigación venosa ya no hay. Pero bueno, ¿cuál es el caso aquí? Que si estas válvulas son incompetentes, están dañadas o simplemente por algún defecto pues no sirven, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando el paciente realice ejercicio fuerte, ¿verdad? Va a haber un aumento de presión hemodinámica, ¿verdad? Y eso va a provocar entonces un aumento de flujo sanguíneo muy brusco en el cerebro. Y esto puede provocar, pues obviamente, una vasodilatación en la vasculatura cerebral. Y esto pues va a provocar entonces el dolor de cabeza. Eso es lo que se cree. Ya es como que un aumento de presión intracraneal transitoria. ¿Por qué? Porque hay un flujo muy rápido que no puede ser controlado por la carencia de esas válvulas, ¿verdad? Intracranealmente. Y eso es lo que provoca, lo que produciría este dolor de cabeza, ya inducido por ejercicio. Y como les decía, la indometacina y el propanolol y el nadolol
30, 60 minutos antes de hacer el ejercicio pueden ayudar a estos pacientes a evitar pues que recurran en estos dolores de cabeza. ¿Listo? Y hay algo muy característico también que se nombra, que es la cefalea cardíaca. ¿Qué es esta cefalea cardíaca? ¿Cuál es la relación aquí entre el corazón y el cerebro? Bueno, es que, claro, pensemos en un paciente que está haciendo ejercicio, ¿verdad? De pronto un paciente de la tercera edad, un paciente obeso, que hace ejercicio y ¡pum!, desarrolla un dolor tipo angina de pecho, pero también tiene asociado cefalea primaria por ejercicio, ¿ya? Entonces el paciente te va a referir, doctor, tuve un dolor de cabeza fuerte después de hacer ejercicio, durante el ejercicio, pero también me dolía el pecho. Ojo, son cosas que están asociadas, angina de pecho y dolor de cabeza pues inducida por ejercicio, o sea, son cosas diferentes y hay que tratar las dos, ¿listo? Y se conoce como cefalea cardíaca, ¿ya? Pero son como que cuadros diferentes, ¿ya? Pero ambos inducidos por el ejercicio, ¿verdad? Muy bien. Ahora, otro tipo de cefalea asociada a la actividad física, que es la cefalea primaria asociada a la actividad sexual. Algo característico ya, y es que en este tipo de cefaleas, recién aquí sí es frecuente que se presente más en hombres que en mujeres, desgraciadamente. Pero bueno, es así. Entonces, esta, dentro de las asociadas a la actividad física, la que tiene que ver con actividad sexual, es la única en la que es más frecuente en el hombre que en las mujeres. ¿Ya? Se produce en un rango de edad entre 20 a 45 años de edad, pero ya saben, aquí no hay una edad fija, puede dar en cualquier otras edades. ¿Listo? Lo característico aquí es que este tipo de dolores ocurre en la excitación sexual o ya cuando la paciente o el paciente va a sufrir el orgasmo. De hecho, puede que tenga el orgasmo y de ahí comience este dolor súbito de cabeza. ¿Ya? Y bueno, la intensidad, la duración es que dura entre 1 minuto hasta 24 horas. ¿Ya? Es como que ese es el pico de dolor de cabeza. De hecho, el pico por lo generalmente viene durante el orgasmo. Es decir, el paciente va a tener el orgasmo y ahí, junto con el orgasmo, ocurre el pico más alto de intensidad de dolor de cabeza y luego empieza a descender y ya a las 72 horas, pues ya el paciente prácticamente ya no tiene dolor de cabeza, ¿ya? Entonces, son cefaleas que sí, comienzan y terminan rápido también, máximo 72 horas. Y bueno, también aquí, al igual que en la anterior, lo importante es descartar antes de llegar a decirle al paciente, usted tiene una cefalea inducida a la actividad física, a la actividad sexual, primero descartar alteraciones estructurales, ¿verdad? O cefaleas que sean de tipo secundarias, como puede ser aneurismas intracraneales, ¿verdad? Síndrome de vasoconstricción arterial reversible o disección arterial de la arteria cervical otra vez. Algo muy importante, antes de terminar aquí de hablar de las cefaleas inducidas por actividad física, es que este tipo de cefaleas no provocan alteraciones del sensorio, es decir, no van a provocar que el paciente se encuentre adormilado, que luego el paciente tenga somnolencia, estupor, etc. No, ninguna de este tipo de cefaleas provoca alteraciones del nivel de conciencia. Por tanto, si el paciente dice que después de cualquier actividad física, sea por ejercicio, sea por actividad sexual, el paciente, bueno, un familiar refiere que el paciente comenzó a sentirse como que deteriorado en cuanto a su nivel de conciencia, o sea, comenzó a sentirse adormilado, con somnolencia, etcétera. Ya ustedes de una, pues ya no van a irse por un tipo de cefalea primaria, tienen que de una dirigirse a tipos de cefaleas secundarias y evaluar red flags. Ya saben que el paciente sea mayor de edad, que pueda que tenga un aneurisma roto, trombosis del seno cavernoso, disección de alguna arteria, ¿verdad? Etcétera. Si es que tiene alteración de nivel de conciencia, pensar en causas secundarias. Ya saben, eso a la cabeza. Muy bien. Lo mismo aquí con la fisiopatología. Es una desregulación del flujo sanguíneo, ¿verdad? Al momento de realizar esta actividad sexual. Ya, por eso es que no ocurre en todos los pacientes. Ocurre en ciertos pacientes que al tener una actividad sexual, pues hay una desregulación del flujo sanguíneo. La hemodinamia aumenta, este flujo sanguíneo provoca una presión intracraneal aumentada, transitoria, y eso es lo que provoca el dolor. ¿Listo? ¿Qué vamos a darle a este paciente? Bueno, pues como los dolores son tan cortos, ¿verdad? Los episodios de dolor son cortos generalmente, no se le da nada para el dolor agudo, porque de aquí a que llegue el paciente al consultorio, pues ya se le pasó. Lo que quiere el paciente es que ya no le vuelva a dar este tipo de dolores de cabeza. Y entonces
ahí es que vamos nosotros a recurrir a estos fármacos que son el propanolol y la indometacina. Ven como en la mayoría, en casi todos este tipo de cefaleas inducidos asociados a la actividad física, los fármacos son indometacina principalmente, o también como secundario el propanolol, para que lo tengan en mente y lo asocien y les sea más fácil de recordar en este grupo de cefaleas qué tratamiento le vamos a dar al paciente. Muy bien, ahora dejemos un lado las cefaleas asociadas a la actividad física y vamos ahora a las cefaleas, a otro tipo de cefaleas primarias. ¿Cuál es esta aquí? La cefalea en trueno primaria. Ojo, ya habíamos visto que en otro tipo de cefaleas secundarias, síndrome de vasoconstricción arterial reversible, también puede darse cefalea en trueno, aneurisma roto, también puede darse cefalea en trueno, ¿verdad? Ya, pero eso ya son causas secundarias, son causas estructurales. Aquí hablamos de causa primaria, es decir, cefalea en trueno primaria, para que no la confundan, ¿listo? Este tipo de cefalea tiene un pico de intensidad menor a 1 minuto, o sea, es súbito, es sumamente rápida, ¿sí? Máximo durará 5 minutos o menos, no dura más, ¿ok? Va a ser de predominio femenino y, ojo, lo más importante aquí para poder decir que esta cefalea es de causa primaria es haber descartado por métodos de imagen y por métodos de líquido cefalorraquídeo, como la mantadina, haber descartado alguna causa secundaria. Otra vez, suena muy repetitivo, como síndrome de vasoconstricción arterial reversible, aneurisma roto, trombosis del seno cavernoso, apoplejía hipoficiaria, etcétera, ¿verdad? Ya esas red flags ya las han de haber tocado en otro momento. Entonces, ya saben, claro, la cefalea en trueno ustedes ya la tienen asociadas, la tenemos asociadas a aneurismas, ¿verdad? A síndrome de vasoconstricción arterial reversible, ok, está bien, pero si le hacemos los métodos de imagen, ¿verdad? Hacemos la tomografía, una resonancia, sale negativo y luego recurrimos a estudio de líquido cefalorraquídeo y también sale negativo, los estudios por líquido. Entonces, ya pues, si no tenemos ninguna causa estructural definida, orgánica, que me haya provocado este tipo de cefalea, podemos decir que es una cefalea en trueno primaria, ¿ya? Es decir, de una causa no conocida. Ahora, las cefaleas por crioestímulo o también cefaleas inducidas por frío. Bueno, este tipo de cefaleas se dividen en por crioestímulo externo, ¿verdad? O por crioestímulo ingerido o inhalado. Son subtipos, ¿ya? Pero guardan la misma relación, básicamente. Cuando es por una cefalea por crioestímulo externo en la cabeza, bueno, pues esta cefalea es provocada por un estímulo, obviamente, que se encuentra en el exterior, ¿verdad? De la cabeza, como su nombre lo dice, ¿ya? Y bueno, lo característico de este tipo de cefaleas es que no duran más de 30 minutos y generalmente el dolor de cabeza pues es autolimitado al estímulo. Si quitamos el estímulo ya no hay dolor de cabeza. Ya, en este caso lo mismo un estímulo frío. Lo mismo pasa con cefalea por crioestímulo por inhalación o por ingestión. ¿Qué otro nombre tiene? Y lo dicen los libros. Cefalea por helado, así se conocía también. Y después, obviamente, cuando ingieres o inhalas algo demasiado frío, pues esto va a provocar un dolor. En el ingerido o el crioestímulo de forma externa, pues el tipo de dolor va a ser un dolor temporal o frontal, pero generalmente, pues cuando hablamos de algo ingerido, puede que tenga el dolor una asociación al lugar pues, del estímulo. Si lo ingerimos, el dolor va a presentarse más a nivel del paladar, ¿verdad? O parte posterior de la faringe que se extienda hacia la parte temporal. ¿Listo? Puede ser bilateral también. Si hablamos de un estímulo externo, un crioestímulo externo, pues el dolor va a ser de mayor intensidad al lado o el hemisferio en el cual se está produciendo el estímulo. Es decir, si el estímulo viene del lado izquierdo, pues entonces el dolor también va a estar del lado izquierdo. ¿Listo? Bueno, sigamos con los otros, que es cefalea por compresión externa o por tracción. También se la conoce como cefalea de las coletas, ¿ya? Bueno, no estoy muy seguro. Bueno, yo, por ejemplo, personalmente antes tenía el cabello súper largo y yo me lo agarraba
Y sí, el hecho de que tú te agarres el cabello cuando lo tienes largo, las mujeres también este, pueden decir si es verdad, cuando les ponían esas coletas en el colegio cuando estaban chiquitas y se las super que apretaban, ya pues esta tracción, ¿verdad? De un tejido externo, ¿verdad? Provoca dolor. Y este es lo que se conoce como cefalea por tracción, cefalea primaria por tracción. Ahora, otro tipo que es la cefalea por compresión externa es cuando de pronto se ponen una gorra que está muy pequeña o se ponen un casco y este pues aprieta, ya esto va a provocar ese dolor. Lo mismo que pasa con la de crioestímulo. Una vez que quitas lo que está provocando el dolor, es decir, el agente estimulante, te liberas el cabello de esas coletas o te quitas ese casco o esa gorra, tiene que desaparecer el dolor, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y ocurre dentro de una hora más o menos a la compresión. ¿Listo? Y lo mismo que en la criogénica. Tienen que haber por lo menos mínimo 2 episodios acompañados de su estímulo para que yo pueda realizar el diagnóstico. ¿Listo? Ahora viene otro tipo de cefalea que es la cefalea punzante primaria. Este tipo de cefalea, pues obviamente como su nombre lo dice, eh, el dolor es tipo como que de navajazo, así lo dicen, lo describen como un navajazo, como una cuchillada, una punzada en la cabeza, ¿ya? El dolor es súbitamente rápido, dura pocos segundos, máximo 3 segundos o menos. Puede repetirse en cualquier hora del día, pueden ser varios en el día, ¿listo? Y algo característico es que de pronto primero el dolor ocurrió en el lado izquierdo, luego en la parte temporal, luego en la parte frontal, luego en el mismo día tuvimos otro ataque en la parte del lado derecho, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? Que los dolores pueden ocurrir varios en el día, pero son en zonas diferentes. Diferente sería que de pronto ocurriera este tipo de dolor punzante en un solo lugar del cerebro, en un solo lugar de la cabeza. Así que el paciente te diga, el doctor, tengo un dolor que es tipo punzante, como si me estuvieran apuñalando la cabeza, en este lugar. Siempre viene en este lugar de la cabeza, de este lado. Ya, ustedes primero, antes de diagnosticar cefalea punzante primaria, tenemos que descartar alguna pues, alteración estructural, ¿verdad? De pronto una masa, una malformación arteriovenosa de ese lado que me esté provocando el dolor. ¿Por qué? Porque no es normal que el dolor siempre sea en la misma región, una región delimitada. ¿Ya? Ahí primero tendríamos que descartar una causa estructural, es decir, red flags, y luego, si no encontramos nada, nos vamos a este diagnóstico de cefalea punzante primaria. ¿Listo? La otra es la cefalea numular o cefalea tipo moneda, ¿verdad? Que lo característico aquí ya saben, pues si es tipo moneda, quiere decir que es una cefalea que hace referencia a un dolor que está delimitado y que su delimitación es redonda o elíptica, es decir, redondeada. ¿Listo? Por lo general tiene una medida entre 1 a 6 centímetros cuando el paciente trata de delimitar el lugar del dolor. Al igual que en la otra, puede que el dolor, ¿verdad? Aunque sí es redondo, ¿verdad? Es elíptico, ocurra primero en la parte superior de la cabeza, pero luego en otro ataque se fue ese dolor de tipo circular a otro lado de la cabeza, luego temporal, luego frontal, ¿verdad? Va cambiando en las regiones con respecto de la cabeza, ¿verdad? Pero siempre bien definido, bien determinado en forma circular, en forma elíptica, el tipo de dolor de cabeza. Eso es muy importante tener en cuenta, ya que es súper bien delimitado. Ahora, ¿qué pasa si es que siempre ocurre en un solo lugar, el mismo lugar siempre? Pues bueno, primero descartamos causas secundarias antes de irnos a este tipo de diagnóstico de cefaleas primarias. ¿Listo? Ahora, muy importante, y lo mencionaban los documentos, es que se cree que la gabapentina puede ayudar con los síntomas del dolor. ¿Ya? Sigue. Ahora, la cefalea hípnica o cefalea de despertador. Algo que es muy importante aquí es no olvidar que la cefalea en racimo generalmente se produce por las noches y también despierta por el dolor tan intenso al paciente. Y no quiero que se confunda ese tipo de cefaleas con la cefalea hípnica, ¿ya? Porque la cefalea hípnica es mucho más corta que una cefalea en racimo.
¿ya? Y la cefalea en racimo viene por grupos de ataques, acuérdense, por eso es en racimo. Esta no, esta es como que un solo ataque que dura aproximadamente máximo 15 minutos, ¿ya? Se han descrito cuadros de hasta 4 horas de dolor hasta después de del despertar del paciente, ¿ya? Pero son generalmente de corta duración, ¿listo? Se presentan muchas veces en el día, más de 10 veces al día por mes, y para poder diagnosticarlo, este tipo de cuadros de dolores frecuentes en el día que te despiertan, o sea, frecuentes que te despiertan en la noche, ¿verdad? Tiene que prolongarse por más de 3 meses. Es un cuadro que el paciente lleva aguantándolo por más de 3 meses, ¿ya? Pero ¿en qué tipo de pacientes ocurre esto? Generalmente los pacientes que van a venir con una afección de estas características va a ser un paciente mayor de 50 años. Entonces tenemos que pensar en pacientes de tercera edad, ¿verdad? Que se despiertan por la noche con un dolor fuerte, ¿ya? Y que no tiene tanta duración. Ahí podríamos comenzar a pensar en cefalea en racimo o cefalea hípnica. Pero obviamente descartamos la cefalea en racimo porque pues la cefalea en racimo viene también con causas autónomas, lagrimeo, etcétera. Ya lo hablamos ayer. Y entonces como que ya podemos irnos orientando a este tipo de cefaleas. ¿Listo? También hay que descartar otras causas que me puedan provocar este tipo de dolores que me despierten al paciente durante la noche, como son la hipertensión intracraneana nocturna, ¿sí? La hipoglucemia, ¿verdad? Es otra. Y bueno, algo característico aquí es que podrían, o no en todos los pacientes, pero la indometacina, otra vez, el litio, la cafeína incluso la melatonina pueden ayudar a disminuir los episodios o a mejorar los síntomas del paciente. ¿Listo? Ahora, hay otro tipo de cefalea que es la cefalea diaria persistente de novo. Este tipo de cefalea, para poder diagnosticar, esta sí es como que más exquisita al momento del diagnóstico. ¿Por qué? Porque es un tipo de cefalea que es una mezcla de intensidad con la cefalea migrañosa y la cefalea tensional. Sí, como por ejemplo la migrañosa, claro, el paciente puede tener un dolor que sea de un solo lado del cráneo, pero luego ese mismo dolor de cabeza se vuelva holocranial o en banda, comienzan a doler en los dos lados del cráneo, ¿ya? Puede ser de una intensidad variable, como una intensidad de leve a moderada, como también puede ser una intensidad de moderada a severa, como lo es la migraña. ¿Listo? El paciente, estos cambios como que en cuanto a la forma del dolor, los tiene que describir muy bien el paciente. El paciente debe describirlo con especificidad. El dolor comenzó de moderado a leve, de un lado del cráneo izquierdo, luego al derecho, y luego el dolor cambió a más intenso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que para poder diagnosticarlo, uno de los criterios diagnósticos de cefalea diaria persistente de novo es que el paciente pueda o sea capaz de relatar con exactitud el inicio de la cefalea, ¿ok? ¿Cuánto se prolonga esta cefalea? Dentro de las cefaleas diarias, es de las que más tiempo se prolonga. Ya vimos que la mayoría de cefaleas primarias, perdón, las cefaleas primarias duran poco tiempo, minutos, media hora, 3 horas, máximo 4 horas con la cefalea hípnica, ¿verdad? Este tipo de cefaleas dura mucho más, no tiene remisión, es continuo durante las 24 horas del día y se extiende por más de 3 meses. ¿Se acuerdan que había un tipo de cefalea autónoma que también presentaba una característica así? Es decir, que se presentaba casi por más de 24 horas y este dolor duraba más de 3 meses. Esa era la hemicrania continua, ¿verdad? Pero la hemicrania continua obviamente pues se presenta con alteraciones autónomas que eran la inyección conjuntival, el lagrimeo, la tosis, etcétera, ¿verdad? Entonces lo podríamos como que ir orientando el diagnóstico. Bueno, si no tiene estas características el paciente, podremos irnos entonces por una cefalea diaria persistente de nuevo. ¿Listo? Bueno, eh, eso sería todo en cuanto a las cefaleas primarias. Me falta nada más un solo tema por cubrir, son las neuralgias craneales. ¿Listo? Y con eso ya culminaríamos. Déjenme compartirle las diapositivas.
Bueno, ahí está. Sí se ven las diapos, ¿verdad? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Sí se ven. Sí, Dice que la clase viene más corta. Bueno, vamos con las neuralgias craneales, pues, que es la última parte. Antes de entrar a hablar en sí de las neuralgias craneales, hay que tener en cuenta cierta terminología ya para ponernos en contexto, ¿sí? Que no se vayan a confundir con los títulos pues, de los diagnósticos. Y es que es la diferencia entre la neuralgia y la neuropatía, ¿ya? Lo que los diferencian en general, ¿verdad? Cuando hablamos de la descripción del dolor, es eso, cómo se presenta el dolor, la naturaleza del dolor. Por ejemplo, en la neuralgia, los dolores van a ser siempre que hablemos de un tipo de neuralgia, por ejemplo, neuralgia del trigémino, neuralgia del glosofaringio, ¿verdad? El tipo de dolor va a ser un dolor agudo, es decir, paroxístico, o sea, random, que aparece de la nada, solito, ¿ya? A eso se refiere paroxístico, es un dolor de corta duración y el tipo de dolor es lancinante o punzante, otra vez, como si fuera una cuchillada, una puñalada, ¿verdad? Dentro del dermatoma nervioso. O sea, si estamos hablando del trigémino, pues en qué rama del trigémino estaría afectando más. ¿Listo? Ahora, eso es neuralgia, perdón, neuralgia. Ahora, neuropatía. ¿Cómo es el dolor de las neuropatías? Bueno, este dolor en cambio va a ser mucho más prolongado en el tiempo, va a ser un dolor mucho más sordo, difícil como que de describir. En algunos pacientes lo pueden describir como un dolor fulgurante, es decir, un dolor que quema, como que si se estuviera quemando esa parte, esa región del dermatoma, ¿verdad? También algunos pacientes pueden sentir como que el dolor como si fuera una inflamación, una falsa inflamación o un dolor de tipo grávido, así se conoce. ¿Listo? Otra cosa que también tienen las neuropatías es que vienen asociados a déficit sensorial, es decir, el paciente puede tener una pérdida de la sensibilidad del nervio comprometido, ¿verdad? Entonces, o un aumento excesivo de la sensibilidad en esa parte. A eso se conoce como hipoestesia e hiperestesia. ¿Listo? Y bueno, también puede que tengan alteraciones motoras en el nervio comprometido, ¿ya? Pero es poco frecuente. Ahora bien, hablemos ahora sí de la neuralgia del trigémino. Neuralgia quiere decir que entonces, si estamos hablando de neuralgia, es un dolor paroxístico, es decir, agudo, random, que dura poco tiempo, miren, dura de segundos hasta 2 minutos, ¿verdad? Y algo característico aquí, la mayoría de las otras cefaleas que habíamos visto generalmente dentro de las ramas del trigémino que pueden verse comprometidas, por ejemplo en la migraña, era la rama oftálmica, es decir, la primera rama del trigémino, la que se dirigía al campo ocular. Acá es diferente, en la neuralgia del trigémino, las ramas que se ven comprometidas son las dos restantes, es decir, la mandibular y la maxilar, las otras dos. Es en esta zona en donde se va a irradiar más el dolor. ¿Listo? Entonces ya sabemos, neuralgia del trigémino, ok, un dolor súbito, un dolor agudo, un dolor que dura poco tiempo, máximo 2 minutos, un dolor que se distribuye más o menos a nivel de la parte maxilar y temporal, ¿verdad? Y un dolor de intensidad severa, ¿sí? De tipo punzante o electrizante. Incluso este dolor puede ser desencadenado por algunos estímulos, como por ejemplo que el paciente se esté cepillando los dientes o pasando hilo dental, ¿verdad? O masticando chicle, goma de mascar. Ese tipo de actividades que son inocuas, o sea, es decir, que son inofensivas para cualquiera, pueden desencadenar un estímulo doloroso, o sea, desencadenar un episodio de neuralgia del trigémino. ¿Listo? Ahora bien, hay tipos, o sea, subtipos de neuralgia del trigémino, pero no son nada complicados de entender. Vamos a describirlos a breves rasgos, ¿ya? Para no meterles tanta información que al final de pronto se vayan a abrumar y no la vayan a recordar. Y es sencillísimo, ¿ya? Cuando hablemos de neuralgias clásicas, y no solo para el trigémino, sino para las otras que ya vamos a ver también, siempre que hablemos de neuralgia clásica, estamos hablando de que es una etiología vascular la que está provocando este dolor. ¿Listo? Clásico quiere decir vascular. Punto. Cuando hablemos de secundario, ¿verdad? Hablamos de otra etiología, cualquiera que sea. Uy, perdón.
cualquiera que sea diferente de la vascular. ¿Ok? Entonces, si hablamos de neuralgia del trigémino clásica, estamos hablando de una neuralgia que presenta las características que acabo de mencionar y que es producida por una alteración vascular. Es decir, de pronto un vaso sanguíneo, generalmente es un vaso arterial, el que provoca pues compresión o irritación del nervio y que de pronto cauterizándolo, en el 50% de los pacientes este dolor disminuya o ya no vuelvan a recurrir en estos ataques, ¿listo? Pero ya saben, si hablamos de vascular, ok, neuralgia clásica. Cuando el dolor no es producido por ningún tipo de alteración vascular, hablamos de neuralgia del trigémino secundaria, ¿ya? Puede ser que me puede provocar esto que no sea vascular, de pronto alguna masa, ¿verdad? Que esté realizando compresión del nervio. ¿Listo? Ahora bien, hay un tipo de neuralgia. Recuerden que estos dolores, acabo de decir que es un dolor que dura máximo 2 minutos, son dolores cortitos, ¿verdad? ¿Qué pasa si el paciente en la zona en la que se irradiaba principalmente el dolor, ya sabemos, segunda y tercera rama, ¿verdad? Pasa el ataque de dolor, pero en esa zona sigue ocurriendo como que un dolor sordo, un dolor poco bien definido. Ya pues a eso se lo conoce como neuralgia clásica del trigémino con dolor facial de fondo persistente. El dolor en la cara persiste, es continuo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si no observamos mediante estudios, no encontramos ni una causa vascular, ni una causa secundaria diferente a la vascular? Puede ser por una masa, no hay nada. Y hay un dolor de las características de neuralgia del trigémino. Bueno, pues no queda más de otra que decir que la neuralgia trigeminal es idiopática. Ya es como que el último recurso que queda, es decir, que es idiopática, es decir, de causa desconocida. ¿Listo? Pero para poder llegar a ese diagnóstico, que es por descarte, tuvimos que haberle hecho varios exámenes, ¿verdad? Donde no encontremos ninguna causa estructural que me lo provoque. ¿Listo? Ahora, algo muy importante es este concepto de tic douloureux o tic doloroso. ¿A qué nos referimos que un paciente tenga tic doloroso? Es que, bueno, en algunos casos este dolor es tan intenso que provoque espasmos en la musculatura facial. A eso es a lo que llamamos tic doloroso, ¿listo? Y bueno, sigamos. Bueno, ya les hablé de la neuralgia del trigémino clásica a simples rasgos. Tiene muchas características igual que el resto, ¿ya? Ok, suele ocurrir en la segunda o tercera rama, ¿verdad? Si hay una descompresión de ese vaso sanguíneo, que por lo general es arterial, que está provocando irritación del nervio, ok, hay una descompresión porque cauterizamos ese vasito, listo. En el 50% puede que el paciente se sane, en el 50% restante puede que no, que el dolor siga persistiendo, ¿ok? ¿Y por qué? Porque es que se ha asociado, fisiopatológicamente se ha asociado a que, listo, esta irritación del nervio comienza a provocar cierta atrofia, ciertos cambios inflamatorios en el nervio como tal, por causa de la irritación constante. ¿Listo? Y bueno, hay un subtipo que se llama neuralgia clásica del trigémino con dolor continuo, ya que es muy parecido al del dolor de fondo persistente, que es un ataque que pasa el ataque del dolor y mantiene ese dolor en el lugar del dermatoma, ¿listo? Ahora, muy importante es que la mayoría de estas neuralgias responden a oxacarbamazepina y carbamazepina, para el que lo tengamos en cuenta. Ahora, ya hablamos de la neuralgia del trigémino secundaria, ¿verdad? Y la idiopática. Listo. Ahora hablemos de la neuropatía del trigémino. Ya no hablamos de neuralgia, sino de la neuropatía. Ya sabemos que si hablamos de neuropatía estamos hablando de un dolor que es mucho más constante en el tiempo, ¿verdad? Son episodios de dolor de tipo urente, fulgurante, es decir, un dolor como que quema, ¿listo? Un dolor grávido que se siente como de inflamación. Muy bien. Y que está asociado, si hablamos de neuropatía, a alteraciones de tipo sensoriales, es decir, puede haber hipoestesia o hiperestesia, ¿verdad? O hiperalgesia a ciertos estímulos inocuos, como puede ser el frío, ¿ya? O alodinia también, que es casi lo mismo, es decir,
algo que generalmente no provoca dolor, en estos pacientes sí va a provocar dolor, ¿ok? Y algo importante aquí es que para poder decir que es neuropatía del trigémino, tiene que durar, pues los episodios de dolor tienen que durar por lo menos 3 meses, ¿listo? Ahora, causas de esta neuropatía. Las causas principales van a ser por infecciones. ¿De cuáles? Del virus del herpes, ¿ya? Este tipo de neuropatía se provoca por el herpes zóster principalmente. Entonces, para poder atribuírsela, esta neuropatía, al herpes zóster, pues tenemos que hacer métodos de diagnóstico, ¿verdad? Serológicos. Puede ser entonces no solamente serológico, sino que también podemos realizarle una PCR del líquido cefalorraquídeo donde haya una detección del virus. ¿Listo? ¿Qué es lo característico de esta neuropatía atribuida al herpes zóster? Que principalmente ataca la rama del trigémino oftálmica, la primera rama. Es decir, que las pústulas y las erupciones que vienen acompañadas pues, del herpes zóster van a ir distribuidas en esa región, ¿ok? En la región oftálmica del trigémino, ¿listo? En la mayoría de los pacientes. Y al estar involucrada pues la rama oftálmica del trigémino, simplemente porque están adyacentes el tercero, el cuarto y el quinto par, pues obviamente el tercero y el cuarto par pueden estar comprometidos también por causa de la inflamación adyacente que se puede provocar. Y entonces puede haber una parálisis de los músculos que inervan pues estos nervios, el oculomotor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿listo? ¿Y qué pasa? Que bueno, si el paciente tiene este dolor y se correlaciona con la aparición de las pústulas por causa del herpes zóster, ¿verdad? Ok, ya tenemos una característica más que apoya el diagnóstico de neuralgia, neuropatía inducida por herpes zóster. Pero ¿qué pasa si luego ya no tengo esas pústulas ni nada de eso y sigue ese dolor persistente, un dolor que es de tipo que quema y que hay prurito en esa zona, ya, y que dura más de 3 meses, ¿verdad? Bueno, pues ya ahí vamos a pensar, entonces, pues si el paciente ya nos dijo que sufre de herpes zóster, ¿verdad? Y el dolor se continuó posterior a la aparición y desaparición de estas pústulas, podremos decir que entonces es una neuralgia del trigémino posherpética, ¿ok? Ahora, cuando es de tipo dolorosa, o perdón, neuralgia del trigémino postraumática dolorosa, cuando este tipo de neuralgia, pues obviamente se correlaciona de pronto con algún traumatismo que haya tenido el paciente en algún momento de su vida, ¿listo? Lo más importante aquí es que este tipo de neuralgia postraumática va acompañada de hipoestesia o hipoalgesia o hiperestesia o hiperalgesia, ya que son signos positivos y negativos. Ya cuando las sensaciones aumentan, se llaman signos positivos. Cuando las sensaciones disminuyen, se llaman signos negativos, ¿ok? Para que quede claro esa parte de la terminología, ¿listo? Ahora, la aparición, o sea, para poder decir, asociarlo, que es una neuralgia asociado a algún traumatismo, ¿verdad? El traumatismo y los episodios de dolor tienen que estar dentro de un rango menor a 6 meses, es decir, ambas para poderlas haber una conexión entre las sospechas de que fue provocado por el traumatismo. Obviamente, si ya pasó más de 6 meses, un año posterior al traumatismo, pues muy difícil y no lo podemos asociar el dolor de cabeza del trigémino, la neuralgia del trigémino, a el traumatismo, porque ya fue mucho tiempo después, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de una neuropatía idiopática del trigémino? Bueno, hablamos de una neuropatía idiopática del trigémino cuando no tenemos una causa etiológica conocida. Eso es todo, ¿listo? Puede asociarse también a signos positivos, como les acabo de mencionar en lo anterior. Ya sabemos que son signos positivos y signos negativos de sensibilidad, hipo o hiperalgesia, alodinia, incluso también en la distribución de alguno de las 3 ramas del trigémino, pero al hacer estudios no encontramos ni infecciones, no encontramos ni alteración vascular, ni nada que me pueda provocar una neuropatía. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con la neuralgia del glosofaringio. Lo característico clínico aquí, o sea, parecido al del trigémino. ¿En qué? En que
al hablar de neuralgia hablamos de un dolor de tipo punzante, un dolor paroxístico, un dolor que dura poco tiempo, ¿verdad? Miren, de pocos segundos a 2 minutos también, ¿listo? Pero obviamente pues la distribución o la región del dolor cambia porque pues ahorita estamos hablando del glosofaringio. Entonces, ¿de dónde a dónde se va a experimentar este tipo de dolor? Este tipo de dolor lo podemos encontrar el paciente lo va a referir tipo hacia el oído, hacia la base de la lengua, hacia la parte posterior de la faringe, superior de la faringe, al ángulo de la mandíbula o a la fosa amigdalina, ¿ya? Todo lo que tenga que ver pues casi con cavidad bucal y faringe. ¿Listo? Por ahí es donde se va a extender este tipo de dolores. También puede ser desencadenado, al igual que en el trigémino, si la neuralgia trigeminal se desencadenaba por cepillarse, por masticar, ¿verdad? Este tipo de que eran como que actividades que no provocan dolor en una persona, pero en ellos sí. Acá también hay actividades que en una persona normal no va a provocar dolor, pero en este tipo de pacientes sí. ¿Cuál va a ser? La deglución, la tos, los estornudos, simplemente con el hecho de hablar, imagínense, puede provocar o desencadenar este tipo de dolores de cabeza. Ahora bien, otra vez, miren aquí quién viene de fármacos a actuar, como en la neuralgia del trigémino, las carbamazepinas y la oxacarbamazepina, que pueden ayudar a disminuir los dolores. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta estos fármacos cuando hablemos de neuralgias craneales. ¿Listo? Ahora bien, lo mismo que pasa con el trigémino. Hablamos de neuralgia del glosofaringio clásica cuando es por un componente vascular el que está provocando la irritación del nervio, ¿verdad? Y que puede ser comprobado obviamente por métodos de diagnóstico como un MRI, por ejemplo, ¿verdad? Una resonancia magnética. Ahora, secundaria cuando no es de causa vascular, sino es cualquier otra causa, una masa, etcétera, que pueda provocar el deterioro del nervio. Perfecto. Y idiopática cuando no tenemos una causa estructural que podamos corroborar con algún examen clínico. ¿Listo? Muy bien. Ahora hablemos de la neuropatía en cambio de este nervio. Listo, el dolor va a ser un dolor continuo o casi continuo, como la mayoría de las características que había mencionado de las neuropatías, ¿verdad? Un dolor fulgurante, un dolor de tipo grávido, es decir, como una falsa sensación de inflamación. Y recuerden que habíamos dicho que las neuropatías venían acompañadas en algunos casos de pérdida o disminución de la movilidad de la musculatura que inerve ese nervio específico, valga la redundancia. En este caso sí se da. Por ejemplo, en estos pacientes puede haber pérdida de la movilidad de la base de la lengua, generalmente, ¿ya? Y también viene acompañado de hipoestesia o hiperalgesia en ese lado de la lengua, en el lado de la lengua pues que está inervado por ese nervio, ¿no? Obviamente. Ahora bien, hablemos de la neuralgia del del nervio intermedio. El nervio intermedio de Reisberg, recordemos un poquito de anatomía, es un nervio que salía por una fosita que estaba en la parte petrosa del hueso temporal, ¿verdad? Recuerden que la parte petrosa del hueso temporal, pues tiene como que una forma, como si fuera un cubo, ¿verdad? Un rectángulo, ¿cierto? Que sería un bloque, ya en la parte superior de ese bloque por ahí salía un nervio, ¿verdad? Y ese nervio se llama nervio intermedio de Reisberg o nervio intermedio. Listo, este nervio de aquí puede estar comprimido, ¿verdad? Por algún vaso sanguíneo, generalmente en este caso más se ve comprometido por alguna masa, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que provoca irritación del nervio y este es el que va a provocar la neuralgia. Y obviamente, si estamos hablando de un nervio que está a nivel de la parte petrosa del temporal, pues hacia dónde más o menos se va a irradiar ese dolor. Bueno, ese dolor obviamente se va a irradiar hacia el canal auditivo, hacia la parte temporal, hacia la parte perioccipital, ¿verdad? Hacia ese lado se va a irradiar el dolor, la parte mastoidea también. Al igual que en las otras neuralgias, estímulos inocuos, o sea, estímulos X, pueden desencadenar el dolor. En este caso, ¿cuál va a ser? De pronto, una persona que se esté limpiando los oídos con un cotonete, ¿verdad? Que se esté rascando la parte externa del pabellón auricular
provoque o desencadene este tipo de neuralgias. ¿Listo? Ahora bien, lo mismo que en las otras. Es de tipo, los tipos de etiología. Clásica, cuando es una etiología vascular. Secundaria, cuando es una etiología cualquiera que no sea vascular. Un tumor o esclerosis múltiple. De hecho, es más, puede haber un caso clínico que le pregunten, que les diga que el paciente presenta un dolor, ¿verdad? Que se vaya, olvidémonos de esta parte del nervio intermedio y regresemos al trigeminal, ¿ya? Que el dolor es de tipo que se irradia por las raíces del trigémino, ¿verdad? Que es desencadenado cuando el paciente se cepilla los dientes o cuando está masticando, ¿listo? Que el dolor es tipo punzante, que dura poco tiempo, pero ocurre bilateralmente, no de un solo lado. Pues, ¿será que podría ser neuralgia del trigémino? Pero la neuralgia del trigémino es vascular y cuando es vascular generalmente es de un lado. Podría ser que el paciente tenga tan mala suerte como para que tenga una alteración vascular de ambos lados y poder encajar eso con mi diagnóstico de neuralgia del trigémino. Pues no, pero ¿qué provoca, qué otra causa, qué otra etiología me puede provocar neuralgia del trigémino y que sí sea bilateral? Pues la esclerosis múltiple, ¿sí? Cuando le hablen de neuralgia del trigémino bilateral, una de las principales causas va a ser la esclerosis múltiple, ¿listo? Y pues en este caso también ahorita volvamos otra vez a neuralgia del nervio intermedio. Una de las principales causas para que provoque este dolor es la esclerosis múltiple o tumores. Por último, ya para finalizar, hablemos de las neuralgias del occipital. Listo, este dolor puede ser tanto unilateral como bilateral, ¿verdad? Es paroxístico, es decir, es agudo, random, es un tipo de dolor como que lancinante, punzante. No sé si en algún momento a alguno de ustedes les haya dado este tipo de dolores en la cabeza que viene en la parte de atrás, como que si viniera de la columna, pero si irradia hacia la parte de atrás de la cabeza. Algunas veces irradia hasta el cuello, hasta el esternocleidomastoideo y también al trapecio, ¿ok? Esas son las zonas en las que se distribuye el dolor occipital, ¿ok? Muchas veces también este tipo de dolor no solamente se queda ahí, sino que se expande hacia la parte anterior, ¿verdad? Hacia la parte frontal de la cabeza, ¿ya? Volviéndose como una cefalea de tipo tensional, ¿ya? Pero que pues inicia en la parte posterior, en la parte occipital, ¿listo? Este dolor, ¿cómo lo aliviamos? Lo aliviamos por anestesia de los nervios comprometidos. ¿Cuáles van a ser los nervios que me comprometen la neuralgia del occipital? Que están comprometidos en esta neuralgia. Pues bueno, principalmente el nervio occipital mayor o nervio occipital de Arnold, ya que es este de aquí. Déjame buscar este grandote de aquí. Este es el nervio occipital mayor o de Arnold, ¿ya? Seguido del nervio occipital menor, que es este pequeñito que sale con él. Y por último, el nervio occipital terciario, que es este de aquí chiquito que está acá. Cualquiera de estos son los que provocan el dolor. ¿Y por qué este tipo de dolor, que es occipital, se extendería hacia la parte frontal? No tiene sentido porque conexiones anatómicas no hay aparentemente, ¿verdad? Pero sí la hay. Recuerden que ayer hablamos del sistema trigémino cervical. Recuerdan que hay la parte superior de C1 y C2 del asta posterior de la médula, se continuaba o tenía conexiones con la parte más caudal del núcleo sensitivo del nervio trigémino, ¿ya? Entonces, al estos nervios, pues tener obviamente al llegar a la médula, ¿verdad? Sus raicillas, entran al asta posterior y suben y mandan raicillas que suben y bajan en sus discos vertebrales, por decirlo así, en sus secciones vertebrales, ¿ya? Estas raicillas que suben también provocan activación o estimulación de la parte más caudal del núcleo sensitivo del trigémino y por tanto al activarlo van a provocar que entonces el dolor se interprete como que es anterior también. ¿Listo? Es por eso que puede que este dolor occipital provoque también una extensión hacia la parte frontal. ¿Cómo curamos este dolor? Ya habíamos dicho, con anestesia, ¿verdad? Bloqueando el dolor de estos nervios de aquí. Hay algo que se llaman puntos gatillos o triggers, que son
los lugares, ¿verdad?, que es de la musculatura o la articulación inervados por estos tres nervios, ¿verdad? Como son los músculos, pues los músculos posteriores del cuello, ¿verdad? Cuando a ese paciente le apretamos esa parte de allí, se puede desencadenar el dolor o exacerbar el dolor. ¿Listo? Y esto es muy importante porque aunque parezca como que ya un tema X tan irrelevante, o sea, personalmente me lo tomó la doctora cuando estaba dando la parte oral de la tutoría. El diagnóstico final era neuralgia del occipital y la verdad en ese momento no se me pasaba por la mente este tipo de neuralgia, pero ella sí lo tomó en cuenta, por tanto pues puede que sí lo tome en cuenta en el examen, ¿ya? Entonces, para que no nos olvidemos de este tipo de dolor. Y listo, con eso terminamos. Todo lo que era cefaleas ya completamente. Muchas gracias chicos pues por haberse quedado hasta el final, el día de ayer y el día de hoy. Sé que este temas son un poquito tediosos porque son muchos, pero pues ya vimos una manera de irlos separando y de memorizarlos mejor, ¿listo? Entonces les deseo mucha suerte para los que vayan a dar el examen el lunes o el martes. No sé realmente qué día es y espero que todos pasen y nos podamos ver el otro ciclo todos juntos en octavo, ¿listo? Cualquier pregunta o algo en lo que yo los pueda ayudar, me escriben, dale. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.